Caer en el estancamiento es una de las cosas más difíciles debido a que no es fácil salir. Una persona puede pasarse la vida caminando en círculos, dando vueltas en la vida, aparentemente haciendo cosas, pero no avanzar. Y si no, ahí tenemos, por ejemplo, a los hijos de Israel que caminaron 40 años por el desierto dando vueltas hasta que murieron. Hace, hace algunos años, estudiando yo un poquito acerca de las 37 artículos de la Confesión Belga, aprendí varias cosas muy interesantes, pero siempre me gusta compartir de las cosas que yo aprendo. Por ejemplo, déjeme decirle en esta ocasión, ya que nos estamos asomando una vez más a la ventana de el mundo de la Biblia, naturalmente con su bebida favorita, en mi caso estoy tomando un rico café. Sí, rico café, con sabor a canela. Hugo de San Caro fue un hombre que tenía mucho dinero, pero era un tipo muy inteligente, era un intelectual del siglo XIII. Él dividió la Vulgata latina en capítulos en el año 1205. Pero como él tuvo un patrocinador, al final ese patrocinador fue el que digamos, se atribuyó el derecho de ser él, por eso es que en la historia, cuando se dice quién fue la persona que dividió la Biblia en capítulos, se dice fue Esteban Langton, pero en realidad el que lo hizo fue Hugo de San Caro. Lo que pasa es que Esteban Langton era el que pagó, el patrocinador de ese trabajo. Por eso al final se lo atribuyó él mismo. Más adelante, igualmente, de Pagnino hizo otro trabajo en 1527. Hizo otro trabajo de dividir los capítulos en versículos, pero acompañado de Robert Stian. Entonces, como le dije, siempre ha habido una persona que hace el trabajo y otra persona que paga para que se haga el trabajo. Así que pues es una bendición para nosotros el poder tener la Biblia dividida en capítulos gracias al trabajo de Hugo de San Caro y Stephen Langton en el año de 1205 y también dividida en versículos gracias a la ardua labor, arduo trabajo le voy a decir, un arduo trabajo de Santos de Pagnino y Robert Stier. Gracias a Dios por eso. Como le dije, salir del estancamiento a veces no es fácil. Primero hay que despertar y darse cuenta que estamos estancados, que estamos dando vueltas en círculos, que estamos trabajando, que nos estamos cansando, que nos estamos muriendo, que estamos envejeciendo y no estamos enfocándonos hacia aquello que creemos que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero darle continuidad al tema del libro del Génesis. Hace, vamos a decir que hace cuánto tiempo, ya desde enero del 2026, eh, comenzamos con estos temas de tanto el libro del Génesis como el Evangelio de Juan y nos hemos estancado. Pero yo quiero salir del estancamiento en que me he encontrado durante estos meses. Quiero salir y quiero enfocarme hacia lo que Dios me ha llamado a hacer personalmente, individualmente, ministerialmente y también como estudiante de la palabra de Dios. En esta tarde, en esta hora, cualquiera que sea el lugar del mundo donde usted nos sintonice y en la hora del día que sea, eh, quiero continuar con el tema del Génesis y el tema es en el capítulo 4 del Génesis, donde nos habla acerca de la expulsión del hombre del huerto del Edén y sus consecuencias. Naturalmente, vamos a tocar un detalle que yo sinceramente muy pocas veces he oído que se aborde desde el púlpito, y es el detalle de eh, la civilización antediluviana
de la línea cainita, de la línea de Caín. Génesis 4, eh, vamos a tocar algunos versículos, 6 o 7 versículos, que nos llaman la atención precisamente porque en esos 8 versículos, vamos más o menos del 18 al 26, 8 versículos, se menciona por lo menos 6 o 7 diferentes generaciones que se desarrollaron durante este periodo, pero vamos a encontrar en medio de esa decadencia, porque fue una civilización decadente en el aspecto de la moralidad, en el aspecto del temor de Dios, pero también fue una super civilización, super avanzada, de tal manera que hay algunos aspectos aquí nos van a sorprender. En primer lugar, vamos a ver que después de que Caín mató a Abel, ahí en Génesis 4, Dios se enfrenta cara a cara a Caín y lo reconviene a raíz de que no mira a su hermano. Y la respuesta de Caín fue bastante dura, porque le dice: ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Dios no esperaba este tipo de respuesta de parte de Caín. Sin embargo, Dios ya sabía lo que había pasado, porque le dice que lo que has hecho ha llegado hasta mí, porque el clamor de la sangre de tu hermano ha llegado hasta mí desde la tierra. La tierra abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Así que ahora la tierra será hostil. Ya no solamente la tierra era hostil para Adán y Eva hace un tiempo atrás, sino que ahora la tierra también se vuelve hostil en contra de este hombre llamado Caín. En la historia uno puede ver de que la esperanza que Adán y Eva tenían cuando nació su hijo, la esperanza de que este sería el hombre que cumpliría la profecía de Génesis 3:15, de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cuando nació su hijo Caín, ellos habrán creído que ese era el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la profecía. Sin embargo, lo triste, lo decepcionante para ellos fue que vieron que no fue así. Se llevaron un chasco, vamos a decirlo. Se llevaron un chasco con sus hijos, porque Caín mató a Abel, y entonces de esa manera ya no hubo forma de ver que en él se cumpliría la profecía de que el hijo de la mujer iba a destruir la cabeza de la serpiente. Y ahora encontramos nosotros que Dios habla con Caín cara a cara, lo increpa y le dice: eh, serás errante por el mundo. Y te garantizo que serás errante por el mundo. Pero aquel inmediatamente en esa confrontación que tiene con Dios, le dice: tú me echas ahora de tu presencia, y acontecerá que cualquiera que me encontrare me matará. Y es porque entre los clanes existía la costumbre de vengar la sangre de un familiar muerto. Si a un miembro de un clan le mataban a un familiar, todos los miembros del clan se iban en contra del otro clan para pelear, para vengar la sangre derramada. Entonces, esa es la razón por la que Caín teme por su vida, porque él sabe que Abel pertenece a un clan, al clan de los ganaderos, de los ovejeros, de ellos, ¿verdad? Y Caín pertenece al clan de los agricultores, de los que siembran, de los verduleros, vamos a decirlo si usted quiere, ¿verdad? Y el otro es el clan de los ganaderos. Entonces hay dos clanes ahí, aparentemente, que puede haber pugna entre ellos. Y Caín tiene miedo, pues, de que alguien de los miembros del clan lo mate. Y podía matarlo, pues, tenía todo el derecho de matarlo para vengar la sangre del muerto, del miembro del clan que había sido muerto. Claro, nosotros eso no lo comprendemos, se nos hace difícil, pues, porque nosotros somos occidentales y nosotros tenemos otra forma de ver la vida, pero si nosotros nos remontamos
5.000 o 6.000 años antes de Cristo, que es lo menos que puede haber entre en este tiempo, lo menos que puede haber, porque podría ser más, podría ser 10.000 años antes de Cristo, pero vamos a decir que entre 5 y 4.000 años antes de Cristo era otra forma de ver la vida, era otra forma de ver eh, la venganza o de ver el pago por la violencia hecha. La cosa es que Dios le garantiza a Caín que nadie va a extender su mano en contra de él porque él le va a poner una señal de vida, una señal de protección. No sabemos si fue un tatuaje, no sabemos qué fue él, qué le puso, no lo sabemos. La Biblia no especifica qué hizo, pero le puso una señal para que nadie, para que él fuera reconocido donde quiera que fuera y nadie lo matara, porque dirían él es el errante. Y dice que se fue a la tierra de Nod. Nod es una tierra que significa errante, también significa extranjero y también necesita vagabundear, vagabundo, extranjero, errante. Eso es lo que significa el nombre Nod, vagabundo, errante, extranjero. Pues resulta que Caín eh, tiene un hijo. Inmediatamente que nace su hijo, Caín continúa en su desobediencia a lo que Dios le había dicho. Porque se supone que Caín debería ser errante para siempre. Pero no, Caín se establece. Caín se establece y ese es su primer paso en contra de los deseos de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios no quería que él se estableciera, sino Dios quería que él siguiera marchando, vagabundeando por el mundo, vagando por el mundo. Pero él se establece y va a edificar una ciudad que va a ser el principio de una super civilización. Mire, en este momento hay muchas cosas en el mundo que nosotros no alcanzamos a comprender. Ni la tecnología actual, ni la ingeniería, ni la arquitectura, ni en esta era de viajes espaciales. Hay muchas cosas en este mundo que fueron construidas en épocas pasadas que no sabemos cómo lo hicieron. Para el caso en el Líbano, hay unas ruinas que se les conoce como Baalbek. Usted puede ir ahí a su buscador y poner Baalbek con B de Bravo, Baalbek. Y se va a asombrar de lo que va a encontrar ahí. Hasta este momento, los ingenieros actuales no se explican cómo fue construida semejante ciudad y con esas dimensiones que tiene y los bloques de piedra que se usaron. No, nadie se explica eso. Si usted va allá a Sudamérica también, va a encontrar algunas ciudades que se les conoce como ciudades prehispánicas. Ciudades, o sea, prehispánico quiere decir antes que los españoles vinieran, antes de la invasión hispánica, antes de la invasión de los españoles. Por eso se le llama prehispánicas, porque existieron antes que los españoles vinieran. Igualmente no hay explicación. No hay manera de saber cómo se hizo eso. No hay. Entonces, uno va para atrás entonces en el tiempo y encuentra esta ciudad que se llamó Enoch. Y el nombre Enoch significa consagrado, dedicado y también significa iniciado. Estos son nombres, hermano y amigo, que pueden tener consistencia para aquellas personas que les gusta indagar, para aquellas personas que no leen en la superficie, sino que también buscan entre líneas. Esta ciudad fue el primer edificio consagrado a la desobediencia de Dios. La ciudad de Enoc. Enoc
tuvo un hijo que se llamó Irad. Y el nombre de Irad está relacionado con descenso. También se le puede considerar corredor o pasillo. Eh, Fíjense que también el nombre Irad significa la ciudad de los testigos rebeldes, y también puede traducirse como el regreso a la ciudad o retorno, movimiento de retorno, movimiento de retorno. Todo eso significa el nombre de Irad, que fue el hijo de Enoch. Retorna a la ciudad, pasillo, también significa descenso, caída, caída libre, descenso. Así que Irad fue un hombre también que tuvo un hijo que se llamó Meojael. Y aquí este personaje, el nombre de este personaje, tiene un significado más, más extraño también, más extraño todavía. Porque ese nombre significa herido por Dios, el que fue herido por Dios, el que fue destruido por Dios, el que fue borrado por Dios, borrado por Dios. Tiene una connotación de juicio divino que contrasta con otros nombres de hombres que tienen significado más positivo. Pero este nombre Meujael, imagínense lo que significa el hombre que fue destruido por Dios, el hombre que fue borrado por Dios, el hombre que fue, cuyo nombre significa nació como un castigo divino. Fíjense que a medida que va avanzando esta supercivilización, los nombres de los individuos hablan de caída, hablan de descenso, hablan de alejamiento de la presencia de Dios. Ah, el otro también, tuvo otro hijo que se llama Meujael. Este se llama Metusael. Este Meujael tuvo un hijo que se llamaba Metusael. Y este nombre significa, oiga esto, el hombre del infierno, el hombre del abismo. También se le llama el extremo de la muerte. Este hombre, me, me, Metusael, hijo de Meujael, fíjese lo que significa. Fíjese cómo va en descenso la generación cainita. En descenso y alejamiento de Dios. Camino hacia el abismo, porque ese sí se llama hombre del infierno, el abismo de la muerte, el extremo de la muerte. Todos estos nombres están hablando de cómo esta civilización estaba más lejos de Dios, el Creador. Ahora, no sabemos realmente cuántos años pasaron o siglos pasaron durante los cuales fue el desarrollo de esta civilización. Pero vamos a llegar a un hombre, digamos, Caín, Enoc, Irad, Meujael, Metusael, Lamec, el séptimo de la línea de Adán. Adán, Caín, Enoc, Irad, Meujael, Metusael y Lamec es el séptimo. Y nosotros hemos leído que el 7 es el número de la plenitud y todo eso, ¿verdad? Pero en este caso el 7 es un número de descenso porque va descendiendo. Lamec es el primer hombre que registra la escritura que se consiguió dos mujeres. No quiere decir que fue el primero, no, todos ya lo sabían, pero en este hay una connotación especial debido a algo que vamos a notar ahora. No es que fue el primero, es porque hay algo aquí donde este hombre, Lamec, significa hombre poderoso, vigoroso, conquistador, valiente. Y
la culminación de la impiedad en la línea de Caín, el primer hombre polígamo, violento, relacionado con una supercivilización arrogante, altamente desarrollada, sin Dios. Entonces, este Lamec, como le dije, no es que fue el primero, pero la connotación de su nombre y el que se mencionen las dos mujeres que él tuvo tiene cierta relevancia. Por eso le digo, no es que él fue el primero que tuvo dos mujeres, no, eso era común ahí. Pero las mujeres de él tienen nombres que significan algo. En el caso de Ada, significa adorno y también significa mujer bella y también significa eh, cadencia al caminar. O sea, ya usted se puede imaginar lo que significa cadencia al caminar, ¿verdad? Que caminaba cimbrando la cintura. Ada. Y la otra mujer se llamaba Sila. El nombre de Sila significa sombra, cobertura, protección y también envuelta entre las sombras. Eso significa el nombre de Sila. Ahora, fíjese bien qué es lo que pasó. Como estas mujeres no eran ningunas damas honorables, porque un hombre como este, que es el colmo de la impiedad hasta aquí, y que es reconocido como un hombre conquistador, valiente, arrogante, se consigue un par de mujeres también que no son unas damas honorables, como le repito. Entonces, ¿qué coqueteo hubo entre esas mujeres y un muchacho? Que cuando llegó a oídos de Lamec, ese coqueteo que había entre sus mujeres y el muchacho, Lamec se sintió ofendido porque cuando él dice a un hombre maté por mi herida, a un hombre maté por mi golpe, la palabra que dice mi herida es un asalto a mi hombría, un asalto a mi virilidad, un asalto a mi esencia varonil. Y da a entender de que este muchacho le enamoró a sus mujeres. Hizo público el que se jactó de que había enamorado a las mujeres de Lamec. Entonces, cuando dice a un muchacho maté por mi herida, por mi golpe lo maté, estaba diciendo eso, porque mi virilidad fue ofendida, mi hombría, mi esencia masculina fue ofendida por las palabras de ese joven y yo lo maté. Entonces, se da cuenta, las dos mujeres de él no eran así como decir damas respetables. Cualquiera podía enamorarlas, cualquiera podía interactuar con ellas. Y cuando la Mex se dio cuenta, mató al muchacho. Mire, es bien interesante que uno pueda leer y prestar atención a lo que lee, investigar bien lo que uno lee, porque usted seguramente que ahorita se estará preguntando, mira vos, Kian, ¿y vos cómo sabes eso? Existe una ciencia que se llama epistemología, que es la que es acerca de cómo sabemos lo que sabemos. Y la historiografía, que es la historia de la historia, o sea, qué hay detrás de la historia que nosotros conocemos la historia, pero ahora vamos a hacer un estudio de la historia de la historia. Entonces, así es la epistemología. La epistemología nos ayuda a saber, a estar seguros de que lo que sabemos es verdad, que es cómo llegamos a este conocimiento, cómo llegamos a esta verdad, la epistemología. Entonces, resulta pues que estas muchachas tuvieron hijos y Ada fue la madre de Jabal y de Jubal. Jabal fue un hombre corredor de caravanas, fue un caravanero, vamos a decirlo.
y Jubal fue un hombre que pastoreaba ovejas, tenía multitud de rebaños. Y Sila tuvo a Tubal Caín, que vamos a ver eso. El nombre Tubal Caín significa especias de Caín. Significa el hombre que sazonó la obra de Caín, el hombre que perfeccionó la obra de Caín, la obra de violencia de Caín, al crear mejores armas. Porque estos fueron los que trabajaron con el hierro, el bronce, el metal, hicieron instrumentos musicales. Fíjese que los, ¿cómo se llaman? Los que estudian la historia antigua, los arqueólogos, hablan de eras, hablan de la era del paleolítico, del neolítico, del hierro, del bronce, del cobre, de todo eso. Pero ellos ponen la edad del hierro ponen como en el año 1300, 1500 antes de Cristo. Pero aquí, en una época que no sabemos qué época era, que podríamos estar hablando, como le dije, mínimo 5 a 4000 años antes de Cristo, ya estos hombres trabajaban en el hierro, artífice del hierro y del bronce. Y esos hombres ya tenían música, ya tocaban flauta, ya el fenómeno de la música como una forma de interactuar con el cosmos, porque esa era la idea. La música no era así como solamente eh, tocar do, re, mi, fa, sol, sino la música, como se le atribuye a estos personajes, era una forma de interactuar con el cosmos, un interactuar cósmico. Queremos escuchar los sonidos de las inteligencias espirituales, queremos escuchar la voz, queremos escuchar la voz de las inteligencias espirituales. Sí, ya si usted se puede imaginar, querían escuchar las voces pues de los demonios seguramente, ¿no? A través de la música. Y de hecho ahora todavía existen algunas culturas en el Medio Oriente especialmente, eh, que a través de la música y de la danza son inducidos a un trance donde ellos escuchan voces y escuchan mandamientos acerca de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer. Naturalmente no es el Espíritu de Dios el que está hablando, sino que son otras voces, otras entidades espirituales las que hablan. Todo esto que estamos estudiando, todo esto que estamos hablando y todo este punto del capítulo 4 y de esta generación cainita, a mí me encanta mucho porque veo dos cosas ahí. Un doble significado en estos 8 o 10 versículos de Génesis 4, los últimos versículos. No sabemos, como le digo, cuántos años pasaron ahí, no lo sabemos. Pero hay un detalle que yo le llamo pecado y gracia. Así como en Isaías, ¿verdad? Que yo digo, cambio pecados por gracia, cambio pecados por vida eterna. Aquí hay gracia y pecado, pecado y gracia. Porque en medio de una civilización alejada de Dios, florece la música, florecen las artes, florece la metalurgia, florecen los inventos y florece una cultura, amigo, una cultura súper avanzada, súper avanzada. Entonces, el mandato cultural que Dios le dio al hombre se cumple a través de esta generación perdida, de esta generación cainita, pero el mandato cultural se cumple a través de esta gente. Entonces, la gracia de Dios, a pesar de que ellos viven en desobediencia y a pesar de que sus nombres tienen significados decadentes, a pesar de todo, la gracia de Dios sí se mira ahí en medio. Y en la cumbre de la manifestación de la gracia de Dios se da en la vida de Naama. Naama, que fue la hija de Lamec y Sila, que según la tradición, según la historia, según la epistemología y según la historiografía,
que son las ciencias en las que las ciencias auxiliares, en las que yo me apoyo para mis temas que doy, que platico aquí con usted. Naama fue la esposa de Noé. Imagínense. Naama fue la esposa de Noé. Y de esa manera, la genética cainita, la genética de Caín, vendría a estar entre los escogidos para ser salvos en el arca. Qué gloriosa manifestación de la gracia de Dios, incomprensible para nosotros, incomprensible. Pero en medio de esa civilización perdida, Dios escoge a una mujer, Naama, la hija de Sila y de Lamec. Fíjense qué padres, Lamec y Sila, padres de Naama. Y Naama viene a ser la esposa de Noé, madre de Sem, Cam y Jafet, la mujer que junto con Noé y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos fueron escogidos para entrar en el arca y ser salvos y dar inicio a una nueva generación. Aquí es donde yo prorrumpo en aplausos a nuestro Dios y le alabo por su gracia, por su misericordia, porque el Señor no salva a los que son buenos. Él busca entre los perdidos, Él busca entre los miserables, Él busca entre aquellos que aparentemente no tienen ninguna esperanza, y de entre ellos salva a alguno. Bendito sea Dios y su misericordia manifestada ahora en nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros podemos entender el versículo que Pablo escribe, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué lindo, qué hermoso es que en este tiempo de un mundo tan perdido, Dios todavía tiene miles de personas a los que Él quiere salvar. Por eso nosotros como predicadores, como maestros de la palabra de Dios, no podemos desechar a nadie, jamás, jamás. Porque Dios, en medio de aquel pueblo, en medio de aquella gente que aparentemente iban hacia la perdición, imagínense que uno de ellos se llama Camino del Infierno, o sea, el hombre del infierno se llama, el hombre de la muerte se llama otro, antepasado de Lamec. Y Lamec, un hombre opuesto a la voluntad de Dios, con 2 mujeres, y que se jacta de tener 2 mujeres que no son buenas, y se jacta de haber dado muerte al hombre que se atrevió a enamorar a sus mujeres, y una de sus mujeres es la madre de Naama, y Naama viene a ser la esposa de Noé, y viene a salvarse en el arca, viene a salvarse de la destrucción del diluvio, porque ella entra en el arca de Noé. Qué lindo, qué hermoso. Dios les bendiga a todos esta tarde. Mire, esto es tan emocionante que hasta se me enfría el café. Saludos a todos mis amigos, mis felices amigos alrededor del mundo. Cuídense. Ya saben que ahí también estamos en YouTube, en nuestro canal El Mundo de la Biblia. Este es Eduardo Quijano para usted desde la ciudad de Gettysburg. Cuídense mucho y vamos a continuar la próxima semana. Ahora sí, espero salir del estancamiento en el que he estado metido durante todo este tiempo. Dios tenga misericordia de mí y me ayude a salir del estancamiento, porque solo yo puedo decidir en qué momento salir. Dios quiere que yo salga, pero yo decido salir del estancamiento y seguir adelante con estos temas maravillosos de la palabra de Dios que nos bendicen. A mí me bendice mucho y espero que a usted también. Cuídese. Feliz tarde donde quiera que usted se encuentre. Que Dios lo bendiga. Amén.